dependiendo del tipo específico de enfermedad que tenga. O sea, un paciente con una bronquitis crónica tiende a tener, a tener hipercapnia marcada que un paciente con enfisema, debido a que la obstrucción crónica hace que eventualmente vayas a retener dióxido de carbono. Mientras que un paciente con enfisema pulmonar como tal, cual generalmente tiende a no tener retención de dióxido de carbono hasta que ¿cómo se llama? Están en una etapa tardía de la enfermedad y que por lo tanto en ambos vos tenés una situación que decíamos, el intentar lavar dióxido de carbono es una mala idea. ¿Okay? Tan mala idea como dejar entrar a este personaje a la clase, pero bueno. Entonces, por eso era que te decía que la administración de dosis o de litrajes altos de oxígeno es una pésima idea, porque cualquier intento de lavar CO2 en estos pacientes lo que te causa es depresión respiratoria. Ahora, quiere decir que si ese paciente con enfisema está hipercápnico, fíjate bien, un paciente que tiene predominio de enfisema va a mostrar empeoramiento o una gasométrica que está empeorando, es que empiece a retener CO2, porque normalmente es normal lo bajo. Si está hipercápnico es porque está en un deterioro ventilatorio severo o que hay algo que lo descompensa. Aquí es donde vamos a ver qué es lo que pasa con precisamente ahora cuando estos pacientes tienen enfermedad crónica, es crónica, no debe tener mayores problemas, puede estar ahí años con ella, sí, hasta que algo lo descompensa, ¿okay? Porque entonces lo que tenés que ver es las complicaciones acá, y la primera complicación es que tengas lo que llamamos las descompensaciones, la descompensación aguda de una enfermedad crónica. Y entonces, estos son los que vas a ingresar. Estos son los que te van a meter en problemas, porque si veamos en ese sentido, si tiene, qué sé yo, Jesús tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero está compensada, bueno, ahí tendrá limitación de su capacidad para el ejercicio. Perfecto, pero eso ya lo sabe manejar. Tiene un enfisema, ok, está en una etapa ya bien avanzada, y dice, bueno, tiene un enfisema pulmonar, no tolera ni siquiera dar 3 pasos sin un tanque de oxígeno, pero así ha estado por años. Y de hoy para mañana no le va a pasar nada, no va a estar peor. Pero de repente viene esa bronquitis crónica y desarrolla una descompensación. ¿Por qué? Primero, la causa más común es la sobreinfección, ¿okay? Que se te complica con una neumonía generalmente bacteriana. ¿Y por qué va a estar más propenso a hacer neumonía bacteriana que otra gente? A ver, Carlos. ¿Por qué va a hacer más neumonías que otra gente de su misma edad de condición? ¿Qué lo predispone? Por el moco, por la presencia del moco. En primer lugar, tiene una cantidad enorme de moco que es un buen lugar para crear una bacteria. 2, no lo puede movilizar. Acordate que su flujo, si vos querés toser, eso implica que si está limitado tu flujo expiratorio, porque tenés obstrucción, por mucho que querrás toser, no generas suficiente presión, diferencial de presión, como para expulsar. O sea que no solamente produces un montón de moco, sino que lo retenés. ¿Y vos por qué estás deprimida hoy?
no estás deprimida, lo que estás es infectocontagiosa. Bueno, por lo menos aquí ya no, lo bueno es que no puedes causar una epidemia. Sí, porque si fueras a pasárselo a alguien, pero ese alguien ya no puede transmitir enfermedades, entonces ya eso me preocupa menos, no hay posibilidad de contagiar a nadie ahí. ¿Qué? Ahí está tu lápiz, no fregues. Vaya, ¿ustedes dos desayunaron? ¿Es que desayunaron? ¿Guacamaya o cotorrita amarilla? ¿Qué me está diciendo que le robé la pluma? Es que la pluma es igualita a la Yo no le mía. he robado nada. Hasta se puso a revisar la mochila que tenía su pluma. Miren, si siguen fregando, lo que voy a buscar es una piscinita inflable. Una piscinita inflable y lo que vamos a tener es pelea en el lodo, ¿verdad? Agarrar un poco, pero en vez de usar lodo, vamos a usar cemento para que se vaya endureciendo poco a poco y terminen así todas tiesas. Vale, como quien dice, sus disputas domésticas las resuelven en casa. El hecho de que, como decíamos, la principal causa de compensaciones es precisamente la posibilidad de compensación. Okay. Ahora, ¿y cómo vas a ver un empeoramiento aparte del, ¿cómo se llama? Del deterioro en los gases arteriales? ¿Qué otro parámetro verías en un paciente que se está descompensando? Un paciente que se está descompensando, ¿qué otra cosa verías como hallazgo? Si te levantaste a las 6. Uso de músculos accesorios, disnea progresiva y disminuye en la espirometría. Si vas a hacer espirometría, vas a ver la de Un tiempo de ver se va a aumentar. y disminución de la B1, o sea, del flujo expiratorio por segundo. Verga. Madre de la... Madre de la... ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estabas haciendo ahí? Exacto, lo terminé, pero no me acuerdo de esto. Ahora sí. Entonces, la otra cosa que querés ver en un paciente, en términos de estudiar un paciente con EPOC, va a ser cuáles son los cambios radiológicos, radiográficos. Ok, hay dos maneras de ver. La primera es con radiología simple. Se supone que a menos que estés en una situación muy crítica, lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que ves en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Esto es normal. Vamos a poner acá. Esto es normal acá. Y ves que en general las placas se toman siempre en expiración, o sea, el paciente suelta el aire. Las costillas están por lo tanto, sí. Los semidiafragmas, esto es normal, pero ¿qué pasa en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pasa a ver varias cosas. La primera, mira los hemidiafragmas, están horizontalizados. Aquí te voy a hacer un poquito de hipertrofia del ventrículo derecho,
¿Ok? Se ve así. Hipertrofia del ventrículo derecho, costillas horizontales, ¿ok? Y los semidiafragmas descendientes desde el otro lado. Costillas otra vez horizontalizadas. Luego dirías que si se van, eso es típico en ambos. Ahora, eso solo te indica que hay hiperinflación, no te dice si es crónica o no es crónica. En la bronquitis vas a ver que como hay moco, como aumenta la densidad de la trama bronquial, entonces vas a ver, vamos a poner en rojo traqueobronquios, y ves trama aumentada, ¿no? Y el montón de bronquios que se miran opacos. A veces ves una imagen como tubito así, mira, como redondita. Eso es un bronquio cortado de frente y entonces ves que está engrosada la pared. ¿Okay? Tercero, aparte de esto, en un enfisema vamos a encontrar, y eso es bien sugestivo, pero no siempre se encuentra, la presencia de bulas. ¿Qué es una bula? ¿Qué es una bula? Ya a estas alturas deben haber leído el capítulo. Ninguna de las tres, vaya, como que con él. Son como burbujas de... Ajá. Son cámaras dentro del pulmón formadas por la confluencia de entonces vos vas a ver algo así, mira. Una bula, la imagen es bien sutil, mira. Porque el pulmón, en vez de ser un montón de cavidades pequeñas, ahora es un montón de cavidades más grandes. Variable, ¿va? Quita la estoy exagerando, pero es eso. Y además, radiolucidez. Esto es un poquito más difícil de explicar. Radiolucidez quiere decir que, mira, con la experiencia, y con la experiencia, yo agarro un pulmón y veo que hay cierta opacidad, ¿vale? Del hecho que hay un poquito de tejido y aire, pero de repente vos ves, este pulmón se ve demasiado claro, como que no hubiera nada ahí, porque como ha perdido tejido y tenés un montón de aire y muy poco tejido, entonces aquel pulmón se mira más transparente de lo que debería ser. Eso es una cuestión de grado, ¿va? De grado, y que por supuesto implica un poquito de interpretación, implica algo de experiencia interpretando la placa, diciendo, no, mira, eso está demasiado inflado. ¿Sí? Ahora, el patrón clásico en la radiografía, esto ahora ha sido cambiado y el estudio de elección ya no es la rayos X. El estudio de elección es la tomografía computarizada de tórax. ¿Okay? O sea que si vos tenés una imagen de POC en la placa, el siguiente paso diagnóstico va a ser en tomografía. ¿Sí? Porque ahí sí podés ver también no solo el patrón, sino que vas a ver, vamos a ver aquí una imagen. Mira, por ejemplo, esa es una reconstrucción en la tomografía. Ves como aquí tenés enfisema centrilobular, ves esa área donde no hay, en blanco está los bronquios, la trama bronquial, y aquí tenés arriba un paciente con un compromiso del lóbulo superior derecho. Mira cómo el lóbulo está expandido y que ahí donde está el cursor, donde está la flechita, ahí no hay nada, porque es una sola caverna. ¿Okay? Aquí tenemos otro, mira, este es un enfisema palmobular, ahí tenés afectación difusa y ves cómo casi no, mira en la base, ahí no hay nada, aquí no hay nada, ahí, en esta parte, no hay nada, no hay tejido, implicando que ahí se han perdido alveolos, no hay vasos sanguíneos tampoco, es un área del pulmón. Aquí, mira, en este último, mira a la derecha, en la base derecha, como tenés un enfisema ahí con patrón paraceptal. ¿Okay? ¿Ves? Aquí más bien ves mucha trama también, aquí hay que mirar cerca de él. El cable este ya.
Acá, mira, ves el ilio, el pulmón lleno de, eso es moco, mira. Eso es una gran acumulación de bronquio inflamado y moco. Eso es lo que están buscando, y aparte están buscando si hay enfermedad en el intersticio pulmonar. Porque, por ejemplo, puedes tener un EPOC y tener, por ejemplo, una enfermedad intersticial, que sé yo, una asbestosis. Una asbestosis, puedes tener engrosamiento de la pleura, etc. Ahora, ¿cómo manejarlo? Entonces tenemos dos situaciones diferentes, como decía. La primera es un neumópata crónico que está en fase estable. ¿Estable quiere decir? Lleva años así, tiene sus síntomas, tiene los síntomas que tiene, pero no está descompensando. Por lo menos no está cambiando su agudo. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, aquí, regla número 1. El pulmón que ya no existe, ya no existe. O sea, si perdiste tejido pulmonar a lo largo de 20 años de estártelo fumigando, ningún tratamiento te lo va a regresar a menos que te consigas un pulmón nuevo. O sea, dejemos de lado si vas a necesitar un trasplante pulmonar, pero eso vos estás ahí en el último peldaño de la escalera por un montón de razones, incluyendo el hecho de que si es un bronquítico crónico y tiene intervención pulmonar, no le podés poner un pulmón normal, porque vos cuando trasplantás pulmón o corazón-pulmón, o sea, corazón o pulmón, independientemente del uno del otro, tenés que adaptar el órgano donado a la fisiología del receptor. O sea que yo no puedo ponerle un corazón bueno a alguien que tiene una bárbara hipertensión pulmonar y fibrosis vascular y todo lo demás, porque me lo he hecho en 6 meses. Entonces, encontrar a alguien que tenga un corazón que tolere el abuso que le va a poner. O un paciente que le va a poner un pulmón, pero un pulmón que aguante un corazón que está trabajando de dinámica hipertensiva. Generalmente tenemos un montón de comorbilidades. Y 3, desde el punto de vista entre dárselo a fulano mental que tiene una enfermedad intersticial pulmonar, tiene 20 años, está joven y no tiene esta comorbilidad, mientras dárselo a un vejestorio de 60 que se la ganó él a pulsito por estarse metiendo cigarros durante 50 años, ya sabes que tiene la prioridad en ese programa de la planta. Es más, si alguien me dijera lo contrario, le va a decir, ¿what? Es más, ya viste, si lo va a fumar, si no se va a cagar desde como el día. Ya estás determinando una donación. Y eso es lo que pasa con el trasplante, es algo real. Fundamental no, fundamental ya jodido este riñón. Le vas a poner cuarto, se realice hasta que tenga mejor práctica. Entonces, descartando eso, como decíamos, tejido pulmonar perdido, está perdido. O sea que las 2 metas del tratamiento es 1, mejorar sintomáticamente al paciente, y 2, evitar la progresión de la enfermedad, o evitar que haga, o quitarle factores de riesgo para que haga descompensaciones agudas. ¿Okay? Entonces, la idea es que esto reduce la mortalidad, no la morbilidad en general, porque los síntomas van. Por mucho que lo trates, generalmente va a tener síntomas así. Entonces veamos cómo categorizarlos. Obviamente que aquí estás tomando un montón de procedimientos. Beneficios potenciales, severidad de la enfermedad y costo. Entonces veamos cómo. Aquí tenemos un esquema de tratamiento para la severidad. Entonces tenemos historia de descompensaciones. Más de 2 descompensaciones en su carrera de neumópata, o más de 1 pero que se ganó un viaje al hospital. Y esto se entra en el grupo de alto riesgo. ¿Okay? Estos
tiene más de dos descompensaciones o por lo menos un ingreso dentro del grupo de alto riesgo, con pocos síntomas o con muchos síntomas. ¿Ok? Y los pacientes que han tenido una o ninguna, o sea, que tienen una enfermedad pulmonar pero está estable y que nunca han tenido que ingresarlo por ello, caen al grupo de bajo riesgo, también tenés oligosintomáticos y polisintomáticos. ¿Okay? Ya que la cantidad de síntomas no necesariamente tiene que ver con el riesgo o con la severidad. ¿Okay? Puede tener alguien que sea extremadamente sintomático y no estar tan mal desde el punto de vista de tolerancia a las descompensaciones que alguien que tiene menos síntomas pero que es bien inestable. Entonces aquí tenés, ¿ok? Y entonces estos grupos vas a ver ese MMRC, lo que es un estudio, es una escala que se refiere a la disnea, que va desde 0 a 4. MMRC. Grados. Grado 0. ¿Ok? Severos esfuerzos graves. Disnea, según grandes esfuerzos, implica subir muchas escaleras, cargar bultos, empujar carros, despertar a Valeria. Sí, pero despertar a Valeria, eso debe ser un trabajo terrible un lunes por la mañana, ¿verdad? No. Toda la semana, entonces, cabal. ¿A qué horas te levantas? A las 6. No duermo. A las 6. A las 6 del mediodía. Y decís que no te cuesta levantar. A las 6 de la mañana. Son las 6 del mediodía. La mañana termina a las 5:30. ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Que te levantás a las qué? Depende. Usualmente a las 5. Ah, ok, ya ves. Es que yo no vivo tan cerca, entonces. Por eso. No tiene nada que ver porque los domingos no tenés que venir y te levantás a las 5. Ah, no. Los domingos me levanto como a las 7. Oh, qué cosita. ¿Qué? Cosita. Ok, entonces 0, entonces decimos que ahora de cuál. 1. Ok. ¿Cómo se llama? Una cuesta pequeña. 1, 2, 3. O caminar rápido. Ya. ¿Se entiende el terreno plano? 2. Se queda atrás. O se detiene a su propio paso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa persona, vaya, si va caminando con alguien, entonces es el que se queda atrás porque le falta el aire. Espera, me falta el aire, ¿verdad? O que va caminando a su paso, pero hay un momento que me tengo que detener, como puede ser para recuperar el aliento. 3. Dice, camina una cuadra antes de detenerse. ¿Ok? Una cuadra slash 1 o 2 minutos. ¿Ok? Porque en principio vos deberías ser capaz de caminar 100 metros, ahorita 100 metros en 1 minuto. Podrás, sin ponerte azul. ¿Puedes caminar una cuadra en 1 minuto? Es que deberías de ser capaz de hacerlo. Bueno, yo puedo, tengo mucha más comodidad. A mí, yo me tengo que defender a veces después de una cuadra en 1 minuto porque me duele la garganta.
pero es una claudicación vascular. ¿Okay? Una claudicación vascular. Pueden dar atención a los miembros inferiores que ya en el sistema venoso que tengo ya solamente es el rojo. Pero no estoy Disney. Venga, aquí por ejemplo. 4. No sale de la casa. O tiene disnea con mínimos esfuerzos. Quiere decir que, por ejemplo, vestirse ya le causa disnea. ¿Sí? Vestirse, desplazarse dentro de su casa le causa disnea. Ya es de lo que si va a salir de la casa, por suerte, va de su cuarto al garaje y apenas, o sea, y se cansa solo llegando al garaje. ¿Okay? Y que incluso no se recomienda que maneje porque esa persona se puede cansar, incluso manejando va a tener que detenerse. ¿No crees que tengo ganas de dormir cuando ves un paciente de eso que depende de oxígeno, te das cuenta de que eso no es broma? El paciente está disneico de verdad. Y fíjate que la disnea es una de las cosas que semiológicamente pues, muy poca gente puede fingir creer bien. Vos puedes fingir que te duele algo, o sea, si sos una actriz de cel, pero decirme, ¿cómo vas a fingir que te falte aire? Para que yo te crea. No es verdad, no es tan fácil imitar el patrón respiratorio de alguien que te puede hacer respirar. Y no solamente la disnea, importante que no solamente es la respiración acelerada, sino el hecho de, por ejemplo, de que tenés un habla entrecortado, que no maneja suficiente volumen como para que se te oiga. Ese particular sonido, ese resoplido del verdadero disneo no se hace. Entonces, si tenés, por lo tanto, ahora, ¿cómo estratifica eso el riesgo? Quiere decir que pacientes que están en LRC 0 a 1 son del grupo de bajo riesgo o oligosintomático, versus los que están en un grado 2 o mayor, o sea, que ya tienen problemas llegando a actividad, porque si dice, si no puede andar, acordarse, se queda atrás, depende de sus compañeros, o sea, no es que yo estoy queriendo mantenerme a nivel, que tengo 80 años y me quiero mantener a nivel de alguien de 16, es que quiere decir que si me deja atrás, si sos un paciente como el poco y te está dejando atrás una viejita de 80, ya me entendés, es un indicador mucho más notable de la severidad de tu enfermedad. Entonces, ¿qué tiene que ver? Vos sacas un score, sacas este score y entonces decís, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver cada una de estas categorías acá? Hay 3 cosas que están demostradas que son utilizables para disminuir la morbilidad y la mortalidad. La primera, logre, deja de fumar. Deja de fumar. Ahora, pues a vos te parecería trivial, pero es sorprendente, como te digo, la cantidad de gente que está con una enfermedad pulmonar terminal y un cigarro en el pico. ¿Ok? Dejar de fumar es sorprendentemente difícil para esta gente. ¿Ok? La dependencia física o psicológica al tabaco, pero es difícil. El problema es más bien acá, en nuestro medio, la reducción del riesgo en la gente que está expuesta a humo, pero que no es de tabaco. O sea, decir, ok, mire, póngale una chimenea en el fogón a la abuelita, ¿va? Pero es sorprendentemente difícil de hacer. O quiten la reducción cuando la exposición está por toda la exposición, cuando el agente causal está por todo el ambiente, no sé, polvo de cemento, etc. Dice, bueno, pero es que eso está por todos lados. Entonces, cenizas o algo parecido. Entonces, pero primero reducir la exposición a la gente. Aquí dice dejar de fumar porque es Estados Unidos y
Muy poca gente está expuesta a ninguna otra cosa. O sea, no cocinan con leña y qué sé yo, la exposición por ejemplo al polvo de carbón en los mineros, eso ya se entiende que cae bajo el mismo capítulo. 2, terapia de oxígeno en los pacientes que tienen hipoxemia crónica. Fíjate bien, crónica. Y terapia de oxígeno no quiere decir que le vas a meter 50 litros. Estamos hablando de litros de oxígeno. Ya vamos a hablar de eso. Y 3, en algunos pacientes con enfisema, lo que se llama cirugía reductora de volumen pulmonar, quiere decir que le resecas la pula más grande porque no están haciendo nada y solo te están ocupando el espacio del tórax y desplazando parénquima sana. Entonces le reducís todas las cavernas grandes. Sin embargo, no es algo totalmente común, es una cirugía relativamente compleja. ¿Okay? Y un paciente el paciente que en general no son muy buenos candidatos a cirugía prolongada porque son súper inestables, o sea, están trabajando al límite de su capacidad pulmonar y entonces intubarlos, ventilarlos, operar un pulmón, la recuperación, en general no son buenos pacientes. Pero se ha demostrado que si lo tolera, la reducción del volumen pulmonar en los pacientes que tienen enfisema los ayuda. En el paciente con bronquitis crónica, obviamente no hay ningún procedimiento quirúrgico que te vaya a resolver la inflamación. Luego, otros estudios que vienen ahí, lo que dicen, bueno, la terapia con un broncodilatador más. Aquí es donde entra, ¿te acuerdas que decíamos en bromuro y hipertropio? Los anticolinéricos. Aquí los anticolinéricos funcionan mejor que el alto. Y de hecho, se considera que la combinación es mejor que los dos separados. O sea, juntar un beta agonista con hipertropio es mejor que darle cualquiera de los dos, incluso dosis máxima. Y un corticosteroide, ahora sí un corticosteroide inhalado, no sistémico, reduce la mortalidad en algunos pacientes. Ahora, vamos a hablar de farmacoterapia. Dejar de fumar. ¿Cómo dejar de fumar? No, ya lo sé. Número 1, ese cuento que voy a fumar menos para dejar de fumar, mentira. No hay intentado de tanto, o sea, admito. Dígalo de esta manera. Yo no te podré decir de pocosos tal vez, pero sí te puedo hablar de fumadores con toda propiedad. Yo empecé a fumar a los 13 años. Sí. O sea que ya tengo 40 años, tengo 40 años de estarme soltando los alveolos. O sea que te puedo decir con propiedad, dejar de fumar por el método gradual, eso no funciona. No sé quién se le ocurrió no la fumar. Mientras te quedas cigarrillos ahí, porque uno pula su dosis de nicotina, ¿qué quiere decir? Te voy a dar 2 marcas de cigarrillos. Te voy a poner Lucky Strike Light, que supuestamente tiene mucho de nicotina. Y te voy a dar, por el otro, te voy a dar Récord, no, Popular de la bodega, cigarros cubanos sin filtro que consumen eso. Uno probablemente tiene 10 veces más nicotina que el otro. Si yo estoy acostumbrado a fumar Popular de la bodega, wow, sin filtro, yo ya me adapté a cierta dosis de nicotina. Entonces llego aquí a Honduras, que estaba un cigarrillo cubano. Dame cualquier cigarro que se gasta, ok, ese es un light, pero eso no va a funcionar. Y literalmente, como tiene 10 veces más nicotina, yo voy a ajustar mi dosis y entonces voy a encender un poquito más. Cuando viví en Cuba y iba para Estados Unidos, yo fumaba en Estados Unidos Camel sin filtro y encendí uno con el otro. Y si no encontraba, porque era difícil encontrar, compraba Camel regular. ¿Y qué crees que era lo primero que hacía cuando sacaba un cigarrillo? De quitar el filtro. O sea, literalmente para fumar no es.
como dice, si voy a fumar dinamita, me la voy a fumar directo. O sea, que bajarlo no, porque mientras tenga el cigarrillo ahí a la mano, lo que vas a hacer es sencillamente a encender más cigarrillos. ¿Okay? Si tienes la tentación, la única manera que debes de fumar es no tener que no tener música. Claro. Dos, lo que dice Patricia es correcto. Si vos tenés cierta dependencia, el cigarrillo es una mezcla, una dependencia psicológica del ritual de fumar. Esto es dormir, el cigarrillo, empiezas a sacudir, no sé qué, sacas un cigarrillo, más, y no sé qué, y encender. Todo eso es un componente psicológico. ¿Okay? Es parte de una cuestión ritualizada, de una de las tantos rituales que vos tenés en tu vida diaria, que no seas fumador, vos tenés más de algún ritual. No sé, vaya, te vas a salir o todos los días, aunque no salgas, igualmente te vas a poner algún tipo de pintura o maquillaje, que arreglas tus maquillajes y todo, es parte del asunto. No solo agarrar el repello de cuestiones, no, sino que tenés que sentarte, que el espejo de tu cuarto, que tenés que con el cigarrillo pasa eso, porque es las cuestiones que yo, por ejemplo, yo no fumaría pipa, me parece que el ritual no me parece interesante de estarle dando y porque raspar la pipa, limpiarla, llenarla de trabajo, compactarla, otra vez lijarle como lija para lijar la boquilla que no le moleste, etcétera, agarrar, buscar un fósforo, encender a él, otra vez, sacarle la ceniza. Es toda una ceremonia. Es toda una ceremonia que a mí no me parece interesante. Ustedes han recibido la nicotina rápido y ya, a ellos les parece absurdo. Una cuestión personal. Pero una vez que tienen la dependencia psicológica, que eso no tiene nada que ver con el producto que estás tomando, la cantidad, pero sí te adaptas a la nicotina, y es donde viene el hecho de que con el que quieres dar terapia de reemplazo de nicotina, ya sea con el chicle o con un parche de nicotina. Parche de nicotina para que te esté liberando lentamente y te quite el hábito o la dependencia. Por decir, como si me hace falta la nicotina, quiero otra dosis. La tengo, no ocupo otra dosis. Ahora eso lo que te ayudar por la parte del ritual psicológico, y la mejor manera de quitar el ritual es deshacerte de todo lo que te conecte hacia arriba, o sea, botar los cigarros, botar los ceniceros, deshacerte de los encendedores. O sea, deja uno porque son muy útiles en la casa. Si yo tengo un cigarro en la mano, decir, no voy a fumar con el cigarro en la mano, es igual que si pones a un alcohólico, decir, no vas a beber y le pones aquí una botella. No va a funcionar. No va a funcionar. Y ahí hay miles de maneras, ¿no? Que si los grupos de audio, eso de fumadores anónimos, trabaja bajo el mismo principio de alcohólico anónimo. ¿Vos crees que yo te estoy inventando toda esta mierda? Sí. Yo bueno, los alcohólicos anónimos porque es algo mucho más necesitado, pero también están las copias anónimas, porque también hay fumadores anónimos. Un grupo de autoayuda basado básicamente en el mismo principio, o sea, aguantar 24 horas sin fumar y tenés un grupo de gente que te ayuda cuando tenés el deseo que llega alguien y no, calmate. Comete un confite, no sé, andar a correr 10 minutos, andar a hacer ejercicio, meditar, hacer cualquier cosa para distraer. Tiene su efectividad provisto de que la persona tenga la motivación. Es igual que los alcohólicos. Con los alcohólicos anónimos, si se le preguntaba a cualquiera que haya estado en esta área de te dice que ellos se usan que el sistema funciona, pero que no, o sea, llevarte ahí a la fuerza no funciona. O sea, vos tenés que querer ir, y para querer ir, un alcohólico por lo menos, tenés que tocar fondo. Para que un alcohólico
lo quiera meter al cuerpo, no, tiene que tocar como sea, tiene que pasarle algo gravísimo, implicando ruina económica, cárcel, pelea de la familia, no sé, o sea, puede llegar a lo último y darse cuenta que ya no puede caer más bajo, que la próxima que le queda solo es morirse, y entonces ahí ya. Y las historias que cuentan ellos, bueno, una vez a una de las reuniones, y las historias que cuentan, esto no puede ser posible, o sea, una persona que, aunque consuma alcohol, pero de una manera racional, o sea, ¿cómo es posible que él pueda llegar a tanto? Por el fumador igual, bueno, ¿cuándo vas a llegar a fumar? Porque te convences de dejar de fumar, pero como es mucho más lejos, no es fácil que haya algo que te detenga de fumar. Pero más grande que pudiera pasar por ser fumado. ¿Cómo? Nada, o sea, personal o familiar, no. A menos que sea hasta límite de que estés fumando junto a un chapo de gasolina o alguna estupidez de esta. O un tanque de oxígeno. Con las drogas sí, porque son cosas que alteran todo el social, pero como fumar es socialmente aceptado. Ok, entonces quiere decir que la única cosa es una enfermedad y poco. O sea, que dejar de fumar porque te sacaron un susto acá. ¿Qué enfermedad cardiovascular? No, o sea, te pusieron 2 estrés coronarios hoy, miércoles. Te despacharon, te despachaste. Al día siguiente, jueves, llegaste a la casa y lo primero que haces es parar a la oficina o buscar un cigarrillo. ¿No sabes cómo lo sé? ¿Qué cree que era lo primero que quería hacer en cuanto saliera de la terapia intensiva? Y que de hecho me autodespaché rápido de la terapia intensiva, me llevaba 3 días sin cigarrillo. Puede ser de cigarro. O sea, con 24 horas de hecho no debo evolución vascular, ¿no? Porque al fin y al cabo estaba con una deprivación y para resolver la deprivación nicotina de ahí, ya entonces ya podía empezar a pensar más claramente, ¿no? Igual que cualquier adicción. Ahora, por lo tanto, los parte de nicotina funciona. Ahora, también hay otra opción. Una combinación de bupropión, es un ansiolítico, perdón. Bupropión, de hecho, se ha demostrado que disminuye el deseo de fumar. ¿Okay? En particular, en combinación con topiramato. Topiramato es como decíamos, era un anticonvulsivo, pero se ha demostrado que tiene efectos supresores de la conducta adictiva. Funciona en el para bupropión topiramato para reducir el ansia de fumar. También se utiliza bupropión para el manejo sintomático de los impuros, como supresor del apetito. De los impuros. Ya se notaron todo eso. Ahora, y está también vareniclina, que es un antagonista del receptor de ácido nicotínico, que está aprobado en Estados Unidos para reducir la ansiedad asociada con el hábito del tabaco. Está también la idea, pero realmente no hay demostración de que sea seguro, efectivo, o que es el uso del vaporizador del cigarrillo electrónico como terapia de sustitución de nicotina, bajo la premisa de que bueno, es menos nocivo que un cigarrillo convencional de tabaco. O sea, no estás inhalando alquitrán, no estás inhalando un montón de productos de combustión, inclusive color de 210 y otra serie de cosas que se postula que están asociados al desarrollo de inflamación de la piel.
Sin embargo, no hay evidencia para recomendar que la idea sustituya su cigarrillo por un vaporizador, porque no se sabe realmente, está inhalando glicerol y otra serie de cosas y una cantidad de químicos que le ponen al líquido ese del cigarrillo, y no se ha demostrado realmente que no sean tan dañinos como el tabaco, o que no te disparen una respuesta de hipersensibilidad, de hiperreactividad de la vía aérea también. Después no debería estar inhalando nada. Entonces, segundo manejo, decíamos, el manejo primario, después de quitar, es agregarle un broncodilatador. Y entonces vamos a ver qué tenemos acá. Según esa escala de síntomas, ¿qué vas a utilizar? Entonces, mira, vimos acá los grupos. Mismo esquema, ¿ok? Mismo esquema. Ves acá el mismo esquema que teníamos en 4 grupos. Pocos o muchos síntomas, alto y bajo riesgo. Empezamos de abajo para arriba. Empezás, pacientes con pocos síntomas y bajo riesgo. Un broncodilatador, básicamente cualquiera. ¿Okay? Puede ser incluso bioral, aunque generalmente es menos tolerable. Si tiene muchos síntomas, un broncodilatador de efecto prolongado, ya sea un beta-agonista, LABA es un beta-agonista, LAMA es un antagonista muscarínico, o sea, hiperatropio, uno o el otro. ¿Okay? Si el paciente está en el grupo de alto riesgo, iniciar con hiperatropio y luego le agregas la combinación si es muy sintomático, o alternativa, la combinación un beta agonista más un esteroide. ¿Okay? O sea, por ejemplo, tenés lo que te decía, algunos budesonida más formoterol, por ejemplo, en combinación en el mismo parecito, con una eutama. ¿Okay? Generalmente una de las cosas más difíciles de hacer para un paciente con EPOC es que como su volumen por ciclo, su volumen vital es bien bajo, utilizar aproximadamente un broncodilatador inhalado así directo generalmente no llega al pulmón. Entonces, con la famosa cámara para garantizar que se disperse por todo el pulmón. Okay. Entonces dice, esto está bueno. Si el paciente responde al tratamiento inicial, mantenga. Quiere decir, mientras responda, no lo cambie. Si no está roto, no lo arregle. Pero si no responde, entonces hay que considerar cuál de las dos cosas lo molesta más, si es que porque está muy disneico o porque está haciendo crisis, porque está haciendo exacerbaciones, y entonces de aquí nos vamos al algoritmo de abajo. Dice, si está disneico, estabas iniciando con, independiente de lo que estabas acá, uno o el otro, beta-agonista o hipertrófico. Si no mejora, súbale la dosis, básicamente. O, alternativamente, junte los dos. Si tenía hipertropio, le agregas un beta-agonista y viceversa. No mejora, considera cambiar el medicamento. O sea, alguna gente, por ejemplo, dice, no funciona con salbutamol, pero sí funciona con formoterol, o viceversa. O sea, si tenés más de una opción, probar la otra opción. Si aún así no funciona, considera si la disnea es por otra causa. ¿Sabes? El hecho de que tenga un EPOC compensado y de repente es disneico, no necesariamente quiere decir que tenga una exacerbación del EPOC. ¿Qué pudiera ser que se puso disneico de repente?
¿Cuál es la primera cosa en que tenés que pensar si un paciente se te puso disneico de hoy para hoy? Un infarto de miocardio, un infarto de ventrículo izquierdo y que esté haciendo congestión pulmonar, una tromboembolia pulmonar. Y estos pacientes son hipercoagulables por definición. O sea, disnea de causa cardiovascular, no respiratoria. Siempre tenés que pensar, paciente, ¿por qué se descompensó? ¿Será que es un empeoramiento de SOPOC o será que tiene otra causa adicional de disnea? Okay. Si no, mira qué es lo que sucede. Si estaba en estos, si estaba con triple terapia ya, o sea, estaba en el grupo de alto riesgo, o si estaba en este grupito que le dabas, como es un beta agonista más un corticoide, o sea, multisintomático de alto riesgo, juntar los tres. Si no mejora, ok, cambia el fármaco. Si no, empezar a considerar que hay otra causa. Eso si tiene disnea. Ahora, si el paciente lo que está haciendo es exacerbaciones de sus síntomas, sea mastoma, secreción, deterioro gasométrico, veamos qué es lo que pasa. Estaba en esta fase, había empezado con uno o el otro. Entonces tenés dos opciones. O le agregas si tiene un beta agonista, agregarle un esteroide. O si no, pasarlo a la siguiente fase. Uno más beta agonista más hipatrópico. Si estaba con este y falló, podés tratar de cambiarlo al otro brazo, ¿verdad? Quitarle el esteroide y ponerle un anticolinérico. Aún así no funciona. ¿Okay? Considera ahora los eosinófilos, si hay eosinofilia. Si la eosinofilia es baja, le puedes agregar un antileucotrienos, este roflumilast. ¿Okay? Si acá tiene muchos eosinófilos, dale la triple terapia porque el esteroide lo va a ayudar con la parte inflamatoria. ¿Okay? Y si es fumador, le agregas un antibiótico. Si fue fumador, le agregas un antibiótico. Acitromicina, generalmente 500 miligramos donde sea al día, porque generalmente la gran cantidad de moco y todas las condiciones predisponentes del fumador hacen que se sobreinfecten con mucha facilidad. ¿Okay? Entonces, resultado, empezás con uno de los 4 esquemas que estaba en el cuadrito de arriba y lo vas progresando, se va fallando, ¿verdad? Es que viene de uno a otro. Por ejemplo, el grupo C dice hipatropio y luego le agrega otro, y si no funciona, pues te vas al esquema le vas a agregarlo progresivamente. ¿Okay? Ahora, también puede ser que disminuyan los síntomas y entonces vos puedes desescalar a un paciente. O sea, estaba con 3 y mejoró, o tenía una neumonía, resolvió la neumonía y entonces le quitas uno de los 3 para tratar de mantenerlo con el mínimo posible de medicamentos en el esquema. ¿Okay? O sea, no quiere decir que todos los pacientes eventualmente lo vas a progresar a triple manejo. ¿Ya? Y si lo progresaste, pensá si hay posibilidad de quitarle algo en algún momento, porque si no, si lo tenés con toda la terapia, eventualmente lo que estás haciendo es cerrándote las opciones para cuando el paciente empeore. Ahora, hasta aquí estamos con pacientes estables, ¿verdad? Estamos con pacientes estables, o sea, están más graves, pero están agravando lentamente, o sencillamente cuando los diagnosticas está bien. Aquí tenemos agonistas muscarín y bromuro de 4. Hay otros, ¿verdad? De los que tenemos acá, tiotropio creo que hay, y glicopirrolato sí hay acá en Honduras. Mejoran la sintomatología.
pero sí tiene su efecto secundario, principalmente boca seca y si es un viejito, si es un viejito, si es el abuelito y le diste un anticolinérgico, cuidadito es de tapa el grifo, ¿va? Y hace una retención aguda de orina. Si el viejito es prostático, acordate, esta es una buena manera de que se te tape del cañito, ¿va? Entonces, recordar eso porque no es raro que pase. Ahora, con los beta-agonistas, estos son bastante tolerados en forma inhalada, ¿okay? Aquí tenés el Montura, por lo menos hay formaterol, hay salmeterol también, hay dilanterol, ya está leyendo, ¿ok? Más que nada, el principal problema es que esto te da taquicardia si está por una dosis alta de inhalada. Pero no es ni por cerca comparado con los tomados, con los sistemas. Y tenés que llevarlo a una dosis bien alta de formaterol o de dilanterol para que se te ponga realmente taquicardia, a menos que te dan una. Ahora, lo que es con los esteroides inhalados te ayudan a la inflamación. Ahora, a diferencia del asmático, donde vos lo puedes manejar con un esteroide únicamente, no darle un broncohidrator, darle un corticosteroide únicamente, como monoterapia a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no sirve de nada. A estos a huevos se les pone un broncohidrator, ya sea de cualquiera de los dos tipos. Pero, de hecho, utilizarlo solo no hace nada, lo único que hace es que le aumentas el riesgo de infección. Acordate, todos los esteroides, incluso a baja dosis, te van a aumentar la incidencia de infección. Es trabajo tuyo determinar si vale la pena agregárselo de inicio, generalmente porque están tan sintomáticos o porque tienen eosinófilos altos, más de 100, y es lo que hay se necesita de beneficio. Ahora, si no tiene manifestaciones inflamatorias, no hay mucha evidencia para apoyar. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Si el paciente es fumador, los esteroides no lo van a ayudar. ¿Por qué? Porque el tabaco, o sea, los metabolitos y la nicotina estimulan, inducen a los citocrinos. Entonces aclaran los esteroides haciendo matanazos. O sea que la teoría de que me voy a dar esto, pero voy a empujar, si no le va a servir. De repente le va a durar una hora. El glucocorticoides orales, eso ya no se usa. Ya no se recomienda. No vale la pena la incidencia de complicaciones para lo que te va a comprar. Si le das un esteroide, se gusta. Teofilina, ya lo hablamos, ¿no? Teofilina ya lo hablamos, no tiene, ya eso está obsoleto. Si te va a servir si no tenés otra cosa, o si ya probaste todo y querés probar con teofilina, nadie te detiene. Pero como manejo de rutina, eso ya es medicina de otra época. Eso era lo que recetaba que se dio. Y mi abuelo, mi abuelita. Ahora, antibióticos. Generalmente estos pacientes ya se ha demostrado acitromicina en pacientes fumadores que tienen exacerbación en los últimos 6 meses y demostrablemente reduce la recurrencia de las sobreinfecciones. Pero generalmente, mira, pacientes mayores, pero hay poco beneficio también en los fumadores activos por la misma razón. Entonces, ¿qué tenemos? La única terapia demostrada es darle lo que ya no puede absorber, que es oxígeno. Ya, la buena noche. Hacer sobornar a alguien. Mira,
La no me va a subir, al final del episodio todo está bien. Y dice, yo no sé por qué ustedes tienen esa cara de privado por mí con el sueño. Es cierto, yo estuve en cuarto año y no se dormía mucho, pero usted exagera. Exagera, Gaya. De decir que de lo que pasan con sueño, a los que, bueno, hasta los que están, a los que viven el sueño eterno, vaya. Entonces, la única de todo esto esquemas, la única cosa que está demostrado que reduce la mortalidad es la administración de oxígeno, porque es lo que no puede pasar. Ahora, para pacientes, fíjense bien, el punto de corte lo vamos a definir según dos cosas. Veámoslo según la saturación de oxígeno. ¿Cuándo empezaron a meter? Y el punto de corte es el 88%. De aquí para abajo te ayuda, de aquí para arriba no le pongas oxígeno. Ok, 88% en la mayoría de los pacientes y 89% si tiene hipertensión pulmonar. ¿Ok? O pacientes que tienen por pulmonar. Pero este es el punto, o sea, administrarle oxígeno con saturaciones por arriba de estos, no, porque acordate que la hipercapnia es el motivo primario para que esta gente siga respirando y la hipoxemia es el motivo secundario. O sea que lo que debe tener, no hipoxémico severo, pero sí un poquito de incentivo para que respire. ¿Okay? Y estos, ahora, es decir, en primer lugar, ¿cuándo? Luego, ¿cuánto tiempo? El beneficio máximo se ha demostrado en pacientes que tienen oxígeno 24/7. ¿Sí? En primer lugar, porque tu demanda de oxígeno o tu trastorno de absorción de oxígeno no se va a corregir en la noche. Segundo, porque se hizo el estudio estadístico y el número de horas de oxígeno que recibió un paciente estaba directamente vinculado a la mejoría de la mortalidad. En el principio es algo posible. Ahora, ¿cómo le vamos a administrar? Hay dos maneras. La primera es con un tanque de oxígeno. Ahora, es la mejor. La ventaja del tanque de oxígeno, ya desde el punto de vista práctico, es que, bueno, mecanismo de un regulador, un manómetro y suministro garantizado mientras haya oxígeno en el tanque. Desventaja, como cualquiera que le haya tocado durante el coronavirus, chinear a un animalito de esos no es fácil. Y literalmente tenés un tanque de oxígeno en la casa, o sea, el riesgo de que haya un accidente con un tanque de oxígeno. ¿Okay? Tercero es el costo, porque rellenar un cilindro de esos te cuesta aproximadamente unos 5,000 pesos. Y dependiendo de la demanda de oxígeno, te puede durar máximo unas 2-3 semanas. A flujo continuo, a 1 o 2 litros flujo continuo, unas 2 semanas. ¿Okay? Implica tener pues la infraestructura de comprar el cilindro, llevarlo o tener 2 y uno de reserva y rellenado por si los de infra no trabajan, etcétera. Ajá. Estuve en el tercer piso Ajá. de Catalina y hay una señora productora de una Porque está en alto flujo. Porque eso es en alto flujo. A 50 litros por minuto te dura aproximadamente entre 6 horas y media y 8 horas. Sí, yo sé. Yo sé, pero es que cuando estás utilizando eso en la clínica, lo que tenés es un sistema de oxígeno líquido. Sistema de oxígeno líquido o un banco de tanques de oxígeno y tenés ahí en la línea y decir, bueno, necesito tantos tanques diarios y llega también todos los días. Eso ya es otro costo. Estamos hablando oxígeno a través de un tanque para un paciente crónico que está requiriendo un litraje bien bajito, o sea que está llevando 2 litros, 3 litros, ¿verdad? Que es lo que le va a poner ese paciente.
Luego, la opción B es usar un concentrador de oxígeno. Vos le dices, bueno, la máquina ya, de segunda no es cara, y te da oxígeno gratis, porque lo extrae del ambiente, ¿va? Desventajas: número 1, si se va la luz, tenés que tener una fuente alternativa, aunque sea un chiquito. Aquí en este país eso no se puede hacer. 2, la mayoría de las veces, cuando vos vas a sacar a un paciente, tenés el tanque de oxígeno grande, pero también tenés un tanquecito chiquito ahí con un par de rueditas para andar movilizando gente, ¿va? Entonces, el problema con el concentrador es que hay concentradores que son movidos por 12 voltios del carro, etcétera, pero son difíciles de hallar y son más caros. Estoy diciendo, el concentrador estándar de oxígeno que te venden por ahí de segunda te da hasta 5 litros de oxígeno. O sea, si el paciente tiene una demanda mayor de oxígeno, un concentrador no te va a funcionar, a menos que tuvieras 2 concentradores conectados en Y a una tubería. Yo lo he visto hacer, 2 concentradores en Y, ¿no? Pero en general te funciona para bajo litraje. En este paciente está bien, y bajo el entendimiento de que si ¿cómo se llama? Si se va la luz, tenés que tener una fuente antes de que tu paciente se te empiece a poner de un lindo color azulado. ¿Okay? Vamos a ver cómo se vería azul, dice. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo? Decíamos, idealmente hasta 24 horas, ¿verdad? Ahora, ¿qué litraje le vas a poner? ¿Cuánto oxígeno le vas a poner? Porque ahora es donde viene ¿cómo se llama? El mecanismo. Y vos decís, ajuste la dosis o ajuste el flujo de oxígeno hasta llevarlo a una saturación de oxígeno de 90%. ¿Okay? Entonces ahora, quiere decir que para llevarlo de 88, 89 a 90% es suficiente. ¿Okay? Si lo puedes llevar, lo puedes llevar hasta fisiológico, hasta 98%, pero esto no te da más beneficio. Y como decíamos, asumiendo que su saturación de oxígeno lleve a 90, que corresponde, estamos hablando con el oxímetro, que si tenés esto, tenés un oxímetro para estarlo chequeando, lo llevas al 90%, porque sabes que el 90% en condiciones normales corresponde a un alrededor de 80 milímetros de mercurio, y dejarlo ahí, ¿ok? 80 milímetros de mercurio y una presión arterial de CO2 que vas a estimar que tiene que ser mayor de 45, ¿okay? Mayor o igual a 45. Si vos bajás esta y lo llevas a menos de 40, paciente te hace depresión ventilatoria, y por eso es que decís nunca hiperoxigené a este paciente, porque te lo van a echar. Y entonces, esa es la medida estándar. Ahora, ¿qué otro punto? Ahora, este paciente te funciona si tiene 88% en reposo, o sea, no se ha demostrado que darle oxígeno suplementario a alguien que solo tenga línea de esfuerzo le ayude en nada. ¿Ok? O el hiperoxigenar al paciente, no, que si va a hacer el esfuerzo físico lo va a llevar a 100% porque va a decaer, eso no es mejor. De hecho, el segundo caso, o sea, hiperoxigenar previo al esfuerzo físico, es una buena manera de descompensar a este paciente. Trabaja con una pequeña terapia amplia, antitripsina, realmente eso no se está utilizando acá. ¿Okay? De ahí viene terapia no farmacológica. Bueno, a estos pacientes se les vacuna todos los años.
neumonía contra neumonía por neumococo, o sea, la neumovax famosa, hemófilos influenza, y el virus de la influenza, o sea, como se cambia todos los años, es vacunación anual mandatoria contra virus de la influenza. ¿Qué más? Vacunación completa ahora contra el virus chino. Los chinos protestaron, ¿no? ¿Por qué asocian el virus con China si ustedes inventaron la babosada? ¿Para qué se quejan de esto? Ya sabes. Por supuesto, no vayas a andar tomando su kit de murciélago si tenés eso. Pangolín es un mamífero bien interesante, tiene una lengua muy sentido, tiene una lengua larga, así, unas como escamotas grandotas. ¿Ok? Como armadillo, por ejemplo. No son familias, pero o sea, tienen la misma idea, son placas blindadas. Ajá, exacto. Entonces, en Chile no hay como que son bien. Sí, como que son, son como, aparentemente son como medio cute, medio adorables, pero los chinos no pueden ver nada adorable porque lo echan en un bote de agua hirviendo y lo hacen suelo. O sea, aparentemente los pangolines lo que están teniendo. Y que supuestamente esas escamas, no sé qué, como que para ellos dice que tiene efecto de la medicina de ellos, que es ayuda a rejuvenecer o que previene el envejecimiento, una cosa así. Entonces, los viejitos chinos pues pasan comiendo pangolines. Lo dice con dolor de espalda. No, pero eso dice. Ajá. Ya lo voy a empezar a anotar a todos los pacientes. Mira que yo tengo un montón de pacientes de lumbalgia. Ahí vas a ver. Ya vas a decir, porque estoy dando consulta, aquí hay un montón de perros todos mochos, ¿va? ¿En qué mitología? ¿Ella o el chino? Lo voy a probar ahorita. Mañana estoy de turno en el seguro, ya me imagino yo presentarle todos los chuchos de por ahí, por la tara se desaparece. Los dientes de elefante, como le matan los elefantes. No, los cuernos de rinoceronte molido que yo recuerdo de un proceso tradicional árabe para generalmente bajarlo no es nadie que se queje cuando está levantado de 2 semanas porque tiene un problema de salud, pero la gente no se protesta por eso, es al revés. ¿Okay? La otra cosa que se puede hacer es para hacer tradicionalmente el mango y la funda del yampi. No sé si han visto los muñequitos, unas cuchillas que hacen los árabes, unas cuchillas así bien curvas. Ese es el arma tradicional de Yemen. ¿Okay? Entonces, cuando alcanzas la mayoría de edad, padre, una de esas, y esa ellos la conservan toda la vida, ellos no se separan de ella, se considera tradicional, y salir sin esa cosa a la calle es como salir desnudo, pues. Entonces, las más tradicionalmente las fundas y el mango parece más que realmente se puede ser un rinoceronte tallado y le tallan versos del Corán, un patrón geométrico muy bonito, carísimo, son las más valiosas, son heredadas y todo lo demás. Entonces, básicamente los yemenitas ahora tienen plata porque tienen petróleo, básicamente ha sido la causa de la extinción de los rinocerontes. Por otra parte no tienen ningún otro algo comercial, sino que van a de casa por el tacho, o entre los yemenitas mismos, o entre los árabes clásicos.
implante, eso sí tiene uso, sirve para hacer ajedrezes y teclas de piano. Sí, las teclas blancas de nombre, bueno, eran tradicionalmente de margen de elefante. Sí, ahora las hacen de plástico, en el PPC. Ya no hay elefante, el comercio del marfil es una cosa sumamente perseguida, pero tradicionalmente las teclas de piano eran de marfil. Y otra serie de cosas así, que querés saber, son de lo blanco, las bolas de billar, tradicionalmente eran de marfil. Ahora son sintéticas, pero se tallaron de una sola pelota, así, solo bloques de marfil para que fuera pequeño. Y dicen la gente que tiene experiencia con eso, que ruedan diferente y se comportan diferente. Yo no sé qué he jugado con bola de marfil, alguna vez con una pelota común, corriente de plástico, supongo que será, o de resina, y no sé qué tanto que cambie el tiro, pero hay gente que dice que sí, cuando se hizo la transición, la gente protestaba porque no se sentía igual con los tacos. O sea, estamos hablando de gente que jugaba billar todos los días, no una vez al año, ¿no? No tenés cara de que solo en eso pasaba, cosas. Sí, no miré para el otro lado, ya ves que no estaba hablando. Y luego, son las ardillas, se llevaba, pero que era para jugar billar, o sea, que no apostara conmigo, porque te quitaba hasta los zapatos. Yo por suerte no rompo el paño. Nunca fue bueno para eso. Claro, no era que le dedicaba tanto tiempo, era como la casada que me tenía que jugar. Pero de baboso me iba a poner a jugar apostado para ver un fluir. Ok, entonces, programas de rehabilitación pulmonar, quiere decir ejercicio, educación, bueno, lo de la reducción de, ¿cómo se llama? De volumen pulmonar, eso sí, aquí dice, mira, pacientes con una FEV menor del 20% no sobreviven al procedimiento, bueno, y trasplante de pulmón como último recurso. Ahora vámonos al último caso. ¿Qué es lo que pasa cuando tu paciente hasta ahorita estaba bien, se te desestabiliza y tenés una exacerbación de tu enfermedad crónica? ¿Okay? O sea, viene, qué sé yo, X paciente, Valeria está tranquilita, dice, es tosedora crónica, pero está compensada, está con su oxímetro todos los días, chequeamos la oximetría y me da bien, dice 90, está con una dosis baja de oxígeno, no tiene otra manifestación, puede estar años, pero de repente empieza un día con incremento de la disnea, con tos más persistente, más secreción y a veces fiebre. ¿Okay? Y a veces fiebre, pero lo que te interesa es que, obviamente, si hay fiebre, si está febril, decir, bueno, tiene una infección, pero no todas las exacerbaciones son por infección. O sea que lo que te interesa es si está más disneica, si está tosiendo más o si cambió. Es contagioso. Es contagioso por lo que veo. De ahí Portillo cae y ahí para ir siguiendo la fila. Vamos a ver cuántos clavan pico antes de la 1 de la tarde. Vale. La otra cosa es un cambio en las características del esputo, porque vos ves un paciente que está escupiendo, está expectorando, tiene la misma consistencia, de repente esa expectoración blanquecina típica de repente cambia, por ejemplo, fétida, o cambia de color o cambia de densidad, indicando que hay algo agregándose ahí a la producción de moco. ¿Okay? Por supuesto, la posibilidad de que haya fiebre y otros signos de infección. Entonces,
Generalmente los pacientes que te hacen un empeoramiento de estructura agudo tienden a hacer estos episodios a repetición. Por eso decimos que el vaciamiento, es decir, vería salir en los criterios de gravedad que decía, más de una exacerbación cada 6 meses, o una cancelera que te aterriza en el hospital. Aquí es donde tenés que hay dos correlaciones con los pacientes que descompensan. Primero es pacientes con historia de descompensaciones previas. La segunda son pacientes que tienen enfermedad de mucha severidad con B segundo menor del 50, ¿okay? Volumen menor del 50%, indicativo de obstrucción severa de la vía aérea. ¿Okay? Dicen, en promedio estos, dice acá, tienen de 1 a 3 exacerbaciones anuales, o sea que básicamente puedes contar de que todos los años se van a ganar un episodio de empeoramiento, en particular cuando las condiciones climáticas caigan. O sea, esos son los viejitos que se descompensan en el invierno. Dicen, bueno, entonces viene la viejita y dice, ay, mijito, ¿por qué estamos poniendo el árbol de Navidad en junio? Allá, güey, que mire, de todos los diciembre no sabemos si va a llegar al 1 de enero. Pero mira, a veces es útil. Yo te dije que la puesta en junio, me he puesto el árbol de Navidad ahí en tu casa. Mira, Dulce no me hizo caso, mira cómo terminó. Ni modo. Entonces, tienen de 1 a 3 episodios al año. Ahora, eso no es obligatorio, o sea, no quiere decir que porque tengas enfermedad severa te vas a complicar o que te vas a agravar. Sin embargo, estadísticamente no. Otros factores que empeoran acá. 1. Factores de riesgo para exacerbación. 1. Enfermedad severa. Tórax en barriga. O sea, con un diámetro AP aumentado. Uso continuado de tabaco. ¿Okay? Reflujo gastroesofágico. ¿Okay? La microaspiración de ácido es una buena manera de ganarte o una neumonía porque vienen bacterias en el aspirado gástrico o sencillamente el efecto irritativo del ácido. ¿Okay? Causas precipitantes. Como ves, generalmente esto implica que estos pacientes, si tienen una infección, tiende a ser por alguna bacteria nueva, por un agente nuevo cada vez. ¿Okay? Y que el riesgo de que uno de estos empeoramientos sea secundario a una infección es más o menos el 50%. Pero quiere decir que 50% bacterianas, a 30%, es decir que exacerbaciones, 50% bacterias, hasta 15 a 30% virus, ¿ok? Y entonces del 20 al 35% causa desconocida. No todas las exacerbaciones están vinculadas a una infección. Asumí que lo son, hasta no probar lo contrario, pero no todos los empeoramientos de un EPOC tienen que ver con una infección. Puede ser por otras causas, por ejemplo, por un irritante que te hizo una reacción de hipersensibilidad. Vaya, qué sé yo, bien. Abuelita estaba tiene su EPOC y de repente está en la casa y al lado de la casa se ponen a quemar
a quemar una zacatera y la abuelita trae un montón de humo y se empeora. Para ponerte algo que alguna vez habré visto, pues dices, bueno, ¿qué le pasó a la abuelita? Estaba bien. No, es que fíjense que tal vez en el campo, y que están quemando alrededor, o que vive ahí por donde están las cañeras, que están quemando la caña para volver a sembrar, y como, no, mira qué cuadra que hay cachimbazal de humo, y la abuelita se acabó. O sea, no hay una infección, sencillamente que le agregaste un agente irritante a la zona. ¿Cómo evaluarlo? Aquí tenemos. Pues obviamente que aquí lo que, aparte de la historia, querés ver tapinea, si tiene tapinea, si está usando músculo accesorio, si tiene cianosis donde no la tenía, okay, obviamente ya estaba cianótico, no te va a indicar nada, pero si no estaba cianótico y ahora lo está, es una buena indicación. Lo que decía, el habla entreportada como signo de disnea, ¿va? Que apenas puede hablar, está bien disney. Y obviamente el deterioro de la conciencia como signo de hipoxemia que empeoró. Ok, de ahí evaluar si hay rompespasmo y el grado de movimiento paradójico. Entonces le haces una tomografía de tórax o le haces una radiografía de tórax, uno o el otro. ¿Okay? No todos son positivos, pero la tomografía es mejor aquí porque si lo que está buscando es una neumonía, la tomografía es más sensible que la rayos X para encontrar una neumonía temprana. La otra cosa que tenés que buscar es, ¿cómo se llama? Si tiene un neumotórax. ¿Te acordás que tenía una bula? Y si la bula se rompe al espacio pleural y se colapsa el pulmón, esa es otra causa de exacerbación de inicio súbito. No todas son infecciosas y no todas son necesariamente de causa cardiovascular. La otra es neumotórax espontáneo. Hay espontáneo y hay traumático. Pinchan el pulmón con algo. En este caso, la ruptura espontánea en una bula de por sobredosis de ombligo o de fosas nasales. Que tener una fosa nasal ectópica aquí con el tipo de espacio intercostal, eso generalmente no te ayuda a tu espacio respiratorio. O que viene la abuelita y se las tiraba de maluca y aunque estaba con su esposo, su tanquecito de oxígeno, pone sus anteojitos, le pide prestadas cadenas a todas las vecinas y se las tira de Tupac Shakur. Solo para que le vaya igual que a Tupac. Porque la traición es amigo. Sí, se la iba a ganar, amigo o no amigo. Pero que toda la familia de Gemás era conflictiva. Sí. ¿Cómo se llama? La tía de él no está todavía en Cuba porque era de los Black Panthers, mató a unos policías y se fue huyendo, se fue de refugiada política y Castro la acogió todavía, que yo sepa vive en La Habana todavía la dona, porque como no tiene tratado de extradición, porque resulta que tiene una orden de captura federal y el día en que se mueva de ahí y aterrice en cualquier otro país fuera de Cuba, fácata, a cumplir 30 años, porque ya eso que la sentenciaron en rebeldía. Entonces, neumotórax, atención, y entonces a la abuelita la vestidura, pues que la vieras a la viejita así, con una mano en el bastón, pero con la otra con la 45 ahí. Ok, entonces, cosas que tenés que buscar, por supuesto. Entonces, uso en la tomografía, obviamente, igual que en la radiografía, un neumotórax es fácil de detectar. Signos de alarma. Hipercapnia, deterioro de conciencia, deterioro de conciencia. Sin embargo,
las pruebas de función pulmonar no son indicativos de mortalidad, o sea, vos le puedes hacer espirometría, pero no te dice nada. ¿Sí? Te interesa más lo de la tomografía, por ejemplo. La otra cosa es, como tenés que sospechar que hay un tromboembolismo pulmonar, le pedís una prueba para buscar tromboembolismo pulmonar, más específicamente la medición de dímero D. ¿Okay? De dímero D. Niveles elevados de dímero D se asocian a embolización pulmonar. ¿Okay? Entonces, porque entonces lo tenés, obviamente lo tenés que tratar. ¿Qué más? Dímero D. Un electro. Marcadores de troponina, CKMB, etc. Porque lo que está buscando son los diferenciales. Cuando se agrava, si querés ver si la causa, como decíamos, es una neumonía o una causa cardiovascular. Luego, para buscar manifestaciones de infección, en particular la infección bacteriana, procalcitonina en sangre. Valores mayores de 0.1, ¿okay? Infección. ¿Okay? Debe tener valores menores de 0.005, es un valor de paciente sano. Más de 0.1 implica infección bacteriana. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tratar las exacerbaciones? Bueno, ya vimos. Primero, broncodilatado. Si estaba con un metabolista, le agregas el hipatropio o viceversa. Ahí lleva siempre doble terapia. Aquí dice, originalmente lo tratas como un nebulizador, porque es más fácil de manejar, pero eventualmente tienes que graduarlos a terapia inhalada con spray. 2. Los críos se usan todavía, dice, añadirle metilsantina como la teofilina, pero realmente yo no recomendaría eso, a menos que no tengas otra opción, porque son aún más difíciles de dosificar en estas condiciones. ¿Okay? Y si te intoxica vas a tener el problema de que son increíblemente difíciles de resolver. Antibióticos, en caso de que sospechas una infección, y de hecho una opción buena es iniciarle, a menos que tenga algo como un neumotórax claramente definido, iniciarle antibióticos ante una sospecha de infección y luego quitárselo. Entonces, ¿qué tenés acá? Neumococo, hemófilos, si no está vacunado, Moraxella catedralis, neumonía por clamidia también. Entonces, a esto cubrirlo, ¿okay? Lo cubrís con un antibiótico de alto efecto, por ejemplo, piperacilina, tazobactam. Si sospechas que hay clamidia, le agregas un macrólido o flitamicina. Generalmente un macrólido acitromicina, o su equivalente. La dosis que se requiere es para nosotros. En algunos pacientes se le da glucocorticoides sistémicos, o sea, usas prednisolona oral o hidrocortisona, dexametasona, particularmente cualquiera de funciona, y se ha demostrado que disminuye la probabilidad de que te haga una recaída, a pesar de que contraintuitivamente a veces dice que probablemente el efecto del corticosteroide lo va a empeorar, pero fíjate que de ahí. Oxígeno, nuevamente la misma idea. Saturación mayor de 90. Saturación mayor de 90 mientras no lo hagas caer en hipocapnia. ¿Okay? O sea que saturación mayor de 90 quiere decir PO2 mayor de 80, pero nunca dejar que la PCO2 caiga debajo de 40, porque si no, te dejan de respirar. Ahora, sin embargo, la hipercapnia crónica, el oxígeno adicional no te reduce el volumen minuto, asumiendo que no lo lleves a extremo. ¿Okay? De ahí ventilación mecánica, pero la ventilación mecánica ya sí, ya eso ya vamos a limitarnos en algún punto, porque no quiero que ustedes sonando de ventiladores todavía la gente. ¿Okay?
No, eso lo hablaremos para cuando hablemos de justicia. Mira, obviamente que yo siempre he sido de la idea de que si no sabes, si no tenés ni idea de lo que estás haciendo como ventilador, no se puede hacer. Pero que ahí lo que falla es precisamente decir, vos deberías saber lo mínimo, lo básico de cómo funciona y cómo se programa un ventilador para parámetros básicos. Porque no sabes en qué momento te llega un paciente que necesite ventilación mecánica, o sea, al grito necesita ventilación mecánica. Pues estás a cargo y entonces, ¿qué vas a hacer? Opción A, intubar y estarlo ventilando con una bolsa azul. Eso es ventilar paciente. Opción B, pedir ayuda, que no siempre vas a tener gente que lo llegue a programar. Si estás en, qué sé yo, cualquier tangamandá, por eso, así que se debe tener un ventilador en tubos, pero mejor usarlo porque lo tenés que tal vez te va a llegar. Porque decir, no lo repetir, no llegan a la esquina. O tres, aprenderlo muy bien, ¿sabes? Por lo menos lo conecté a uno y ya está ventilando, por lo menos ya no se va a morir asfixiado mientras llamas a alguien que sepa lo que está haciendo. O sea, para ver qué pasa, si está dentro del capítulo. Y puedes armar gente así, puedes hacer. Poner un paciente para lo más igual, alguien que tenga el pulmón en perfecto estado, pero que lo que tiene un problema porque tiene una depresión respiratoria, que se yo. Intento suicidio que tomó 20 días de más. Si vos lo intubas y lo ventilas, el paciente va a salir cuando el día de paz, suponiendo por no les pasa nada en el pulmón. Hacer evitar el ventilación mecánica. O porque vos no sabes, de repente te toca y hay un paciente ahí que está fallando en el ventilador. A veces son cosas obvias, ¿no? Lo más simple que es algo que se desconecta, pero es que tengo una presión muy alta, presiones altas, no está ventilando, volumen bajo. El paciente lo que tiene es un cajón de moco. Porque es ridículo que un hospital tipo Catarino Rivas, que es un hospital terciarizado, que se esté viniendo pacientes con un tubo endotraqueal tapado, literalmente con un carcaj atravesado y se le tapó el tubo. Pero como tenés que saber cuál es el ventilador siempre te va a avisar que vos se pase a entender la alarma es muy diferente. Pero por eso es que tenés que saber cómo y cómo se resuelve lo más fácil. ¿Qué le pongo? Se fue la luz, se desprogramó la babosada. ¿Qué hora que le pongo? Frecuencia, parámetros básicos, si se borró la memoria del asunto, por lo menos el paciente, si lo tenés con parámetros básicos, ninguno se va a morir. Queda un rato lo que llamas el internito, al intensivista. ¿Qué le pongo? Fíjate que tengo este, le puse tal parámetro, ¿qué le pongo? ¿Cuánto le pongo en realidad? Pero vos ya hiciste, ya pusiste tu granito de arena. Entonces, siguiente tema, entonces va a ser eso. Insuficiencia respiratoria, y eso incluye la ventilación. No van a hacer nada. ¿Cómo se termina? Por ahí. ¿Cómo se termina? ¿Cómo se No, o sea, insuficiencia. que había hecho con los ventiladores, entonces se compró abanicos. Cuando van llegando abanicos, bueno, no sé si eso serviría, capaz que el salvaje haya comprado abanicos plástico.
viene alguien, pero como son inestables, ya hace así, plum, se cae, se quiebra todo, se le quiebra la pata, ¿verdad? Entonces la balita por cortarlo. Los motores son sellados, o sea que normalmente cuando empiezan a chillar, ¿verdad? Y a ponerse recto, lo que es que ya necesita la lubricación, pero como es sellado, porque cuando se traba, como casi como para eso lo hicieron, para que no fueran irreparables. Ah, pues sí. ¿O en tu casa cuántos ventiladores les han montado a lo largo del tiempo? Entonces, aire hasta en el baño, ¿va? Aire en el pasillo, aire en la cocina. También. Sí, no, es que son desechables. Pero ya los quitaron, ¿ya? Ya no van a haber vicios. Ok, entonces, ¿estamos claros con el EPOC? Sí. Vale. ¿Quién dijo sí? Entonces, mañana Mañana. empezamos con insuficiencia respiratoria aguda.